Hola, buenos días, mis hermanas. Qué alegre que un sábado más estemos aquí delante de nuestra pantalla para dejarnos guiar por Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y yo no dudo que esta mañana esta charla va a ser de mucha bendición, así como son todas. Es un tema nuevo, digámoslo así, pero que está agarrando mucho auge porque se ha visto la necesidad en la población hablar de este tema que esta mañana Nati nos trae. Ella es mi hija menor. Hoy no la voy a presentar porque ella se va a presentar ella sola. Estoy feliz de que un año más esté aquí con nosotros, trayéndonos este mensaje de esperanza, este mensaje de consuelo a nuestros corazones. Así que desde ya les pido, mis queridas hermanas, que dispongan no solo su mente, sino que dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu, para que la charla que escuchemos esta mañana sea de bendición y cambie nuestro rumbo de vida. Así que le voy a pedir que me apoyen con su mano derecha en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero dar infinitas gracias, mi Dios, por esta mañana de sábado. Este sábado que sé que eres tú, mi Señor, que nos tienes aquí reunidas en tu nombre, porque tú estás más interesado en nosotras que nosotras en ti, mi Dios, porque tú quieres que nosotros vivamos una vida en victoria, una vida en esperanza, una vida llena de ti. Esta mañana tenemos a Nati, mi Dios, que nos trae este mensaje. Yo te pido que venga tu Espíritu Santo y la inunde de la cabeza hasta los pies para que sea tu mismo Espíritu, mi Dios, que nos hable a través de ella en esta hora. Tómala, Señor, y también dispón nuestros corazones para que podamos, a través de tu Espíritu Santo, hacer vida lo que escucharemos esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, buenos días a todas. Me da una gran alegría estar un año más aquí con ustedes y este año es un poco diferente. Bueno, no me presentaron oficialmente, aparte de ser hija de la Cristi. Pero quizás algunas me conocen aquí, otros años me han presentado como psicóloga. Y este año vengo con otro sombrero, eh, y vengo con el sombrero de tanatóloga. Cuando digo esa palabra, el 99% de las personas se les hace un signo así de interrogación porque es una profesión que todavía no se conoce. Entonces les cuento un poco qué hago yo en mi día a día. Como tanatóloga, yo acompaño a personas que están viviendo un proceso de duelo. Yo escucho las situaciones dolorosas que están viviendo las personas y pues las acompaño a justamente transformarlo en algo más grande. Y muchas veces cuando yo cuento a lo que me dedico, la reacción más común se me quedan viendo con cara así de angustia y me dicen, ¿cómo puedes dedicarte a algo tan triste? Pasas escuchando historias tristes todo el día. Y fíjense que, aunque entiendo por qué me hacen esa pregunta, mi respuesta siempre es que cuando hay lo que yo le llamo la mística del dolor. El dolor tiene un misterio bien grande que cuando uno deja de tenerle miedo y se acerca un poco, nos damos cuenta que en el fondo es amor disfrazado. Y yo me dedico más a escuchar historias de amor que historias de dolor. Y yo sé que hablar del dolor como amor disfrazado puede sonar como un poco raro, un poco contradictorio, pero justamente ese es el mensaje que quiero compartirles ahora, que aunque el duelo duela, con Dios siempre se puede transformar en algo más grande. Y por eso esta charla lleva por título Transformando el dolor en esperanza. Así que yo las invito a que, ya que están aquí esta mañana, abran su corazón y lo dispongan a lo que Dios quiera decirles ahora.
Y las invito a tener una mente y un corazón abierto para hablar de eso que normalmente le huimos, porque uno quiere hablar de felicidad, uno quiere hablar de los planes chivos, uno quiere hablar de lo bien que nos va, uno quiere hablar de la vida ajena, pero ya cuando se trata de un duelo o de lo que mueve nuestro corazón, ¿ya? Yo les pido que traigan a su mente la palabra dolor o duelo. ¿Sí? El duelo es como cuando el corazón y el alma nos duele, ¿ya? Y se fijen qué provoca en ustedes. Muchas veces al pensar en el duelo se nos hace un nudo en la garganta, un vacío en el estómago y muchas veces decimos, no, toca madera para que no te pase algo así. ¿Ya? Le huimos al duelo. La versión católica es, Dios mío, que Dios me libere. ¿Ya? Nos persignamos y todo, porque le andamos huyendo al dolor. Pero le huyamos o no, el duelo llega, porque el duelo es parte de la vida. Y esto no se lo digo yo como profesional del duelo, sino que la palabra de Dios lo reconoce. En Eclesiastés capítulo 3 versículo del 1 al 4 dice lo siguiente: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Palabra de Dios. Si ustedes están aquí es porque son madres cabezas de hogar. Y si son madres cabezas de hogar, intuyo que conocen muy bien qué significa el duelo. Ahora bien, me voy a adelantar y puede que más de alguna aquí esté pensando, pero yo no he enterrado a nadie. Pero el duelo es mucho más que enterrar a alguien. Me voy a poner un poco teórica porque me interesa muy bien que estemos en la misma página. Y les quiero explicar qué es realmente el duelo. El duelo se define como el proceso emocional que vivimos cuando perdemos a alguien o algo significativo o cuando no tenemos algo que queríamos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden vivir un duelo, efectivamente, por la ausencia de un esposo que murió, pero también porque se fue, porque se distanció, o por la ausencia de su salud o del bienestar físico. Cuando algo nos duele y no somos capaces de hacer las actividades que antes hacíamos, es un duelo, porque no tenemos eso o esa persona que era significativa para nosotros, ¿sí? Ahora, el duelo, y esta es la parte que no se menciona mucho, también es cuando no tenemos algo que nosotros deseábamos. Esa es como la parte invisible del duelo. Y en ese sentido, puede que ustedes estén viviendo un duelo por un sueño que no se cumplió, un matrimonio diferente, una familia disfuncional, un negocio que no prosperó, una amistad que no siguió, ¿ya? Son cosas que quizás de afuera no se ve y alguien más no le hiciera mucho sentido, pero a ustedes les duele. Y justamente si yo tuviera que hacerles una lista de todos los duelos que existen, nos quedamos aquí toda la mañana, porque hay tantos duelos como seres humanos en este mundo. Y sepan que a lo largo de nuestra vida no solo vivimos un duelo, pagamos la factura y ya estuvo. No, la vida de duelo es del momento que nacemos. Nuestro primer duelo es cuando nacemos y nos separan de mamá. Es el primer duelo. Y de ahí empieza un montón de duelos cuando nos dejaron en el kinder y que nos quedamos llorando, cuando nos quitaron un juguete, cuando no salió las cosas como queríamos. El duelo es parte de la vida.
Y lo que sucede es que como tenemos en nuestra mente que duelo es igual a enterrar a alguien, muchas veces ni nosotras sabemos si lo que estamos viviendo es un duelo o no. Y si ese es el caso, si usted de repente no está segura si eso que está pensando es un duelo, déjenme compartirles el único criterio que yo tengo para saber si es un duelo o no. Y ese criterio es el siguiente, quiero que me pongan atención. El criterio para saber si es un duelo es, si duele, es un duelo. Si hay dolor, es un duelo. No importa si hace sentido o no. No importa si sus familiares o una persona importante lo valida o no. No importa si fue hace 40 años o si fue ayer. Lo que importa es si hay dolor, si nuestro corazón tiene dolor, ¿sí? Y yo quiero que, ya que definimos qué es el duelo, ya que empezamos a empaparnos de este concepto del dolor y ya sabemos cuál es el criterio del duelo, yo quisiera que a lo largo de esta charla ustedes tengan una situación concreta en mente. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es que Dios hable a esa situación con la que ustedes están luchando para poder hacer vida a esta charla. Porque aquí lo interesante no es lo que ustedes puedan escuchar, sino cómo ustedes lo hacen vida después. Así que yo quiero que reflexionen. Si tienen un papel, pues lo pueden agarrar. Yo sé que muchas toman apuntes en una libretita o tienen su celular a la mano, no vayan a abrir WhatsApp, no se distraigan. Pero lo que yo quiero que ustedes respondan es una pregunta. Y yo les voy a dar unos 30 segundos para responderlos. ¿Están listas? ¿Sí? Me encanta que me hacen señales y todo. Entonces, la pregunta que quiero que respondan en el papel o en su corazón es, ¿qué le duele hoy a tu corazón? ¿Qué le duele hoy a tu corazón? Y quiero que aquí escriban lo primero que se les venga a la mente. Así que voy a hacer silencio un par de segundos y así ustedes lo pueden pensar. Veo algunas bien inspiradas. Muy bien. Seguramente hay muchas cosas que le duelen a nuestro corazón ahorita, ¿ya? Y pueden pensar en muchas situaciones, pero imaginemos que vamos con una maletita llena de piedras. Aquí lo que yo quiero que ustedes escriban es cuál es la piedra más pesada el día de hoy. Siempre hay una situación que nos duele un poco más que otra. Y quiero que esa situación la tengan bien en mente a lo largo de la charla. Y justamente con esa situación en mente quiero regresar a lo que la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés, que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Y hoy, ya que hablamos del dolor, quiero hablar de la vida, ¿sí? Pensemos un poco, reflexionemos un poco acerca de qué es estar vivas. Y ahora yo quisiera que también reflexionen en qué significa para ustedes estar vivas. Y me encantaría que participen en el chat de esta llamada y me pongan una palabra, una o dos palabras. Para ustedes, ¿qué es estar vivas? Tienen acceso al chat, de sí. Ok, la esperanza, el amor de Dios. Gracias, Adilia. Es ver la misericordia de Dios, agradecimiento, la oportunidad
de comenzar todos los días, sentirme feliz, buscar la vida eterna, ¿ok? Poder dar amor, amor de Dios y viviendo y ver a mis hijos seguir adelante, ¿ok? Me voy a agarrar de esto, gracias ahí por compartir su perspectiva de vida. Y justamente yo tengo una perspectiva de vida bastante similar a ustedes. Para mí, estar vivas realmente es amar, es disfrutar, es entregarnos, es vivir atentos a lo que Dios hace por nosotros. Ahora bien, si amamos, si disfrutamos, si nos entregamos y si eso llega a un fin, por supuesto que va a doler. Y justamente eso es algo que no nos damos cuenta, que el dolor es el precio que pagamos por el amor. Si hoy eso que tenés en mente duele, esa situación duele, es porque un día eso fue significativo, es porque un día amaste y eso significa que estás viva. Y es que amar y estar viva sin el riesgo de perder y de que duela es como que si pretendiéramos tener una casa sin pagar el alquiler o el préstamo. Nadie vive en una casa sin pagar una cuota. Y nadie puede amar sin cierto nivel de dolor cuando perdemos a esa persona o a ese objeto o situación que amamos. Si no quedó claro, yo quiero que utilicemos nuestra imaginación. Por supuesto, no creemos en la magia, pero digamos que esto que tengo aquí es una varita mágica, por dar una imagen. Es un lápiz, pero digamos que ahorita es una varita mágica. Y yo tengo el poder de decirles, si les toco con esta varita mágica, puedo hacer que las cosas cambien. Ahora, les doy dos opciones. Escuchen bien las opciones, ¿sí? Porque va a parecer trabalenguas, pero quiero que le pongan atención. La primera opción que les doy con esta varita mágica es que voy a hacer desaparecer esa situación que le duele en su vida. Ya no va a estar, ya no va a estar para nada. Esa persona. Quizás no, la persona no va a desaparecer, pero ya no va a doler tanto, ya es como una anestesia al corazón y va a desaparecer. Pero con la condición que también desaparezca eso que aman, ¿sí? O la segunda opción es que se quedan con el dolor, pero también se quedan con todo el amor que hubo. Esas son las únicas dos opciones. En otras palabras, yo les propongo o hacer que el dolor de haber perdido al amor de su vida, quien fue el amor de su vida, desaparezca, pero también el fruto de ese amor, o sea, que quizás sus hijos desaparezcan, ¿ya? Pero ustedes ya no van a tener el dolor de haberlo perdido, o se quedan con el dolor de haberlo perdido, pero también se quedan con el fruto de eso que amaron. Hmm. Viéndolo así, yo creo que elegiríamos quedarnos con el amor, perdón, con el dolor a pesar de todo, porque en la balanza siempre el amor va a pesar más que el dolor. Viéndolo así, yo sé que suena un poco como, no, yo me quiero quedar con el amor, pero sin el dolor. Pero una vez más, eso es como vivir en una casa sin pagar alquiler, ¿ya? Y ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos quite el dolor sin darnos cuenta que si nos llegara a quitar el dolor, también nos quitará el amor que hay en nuestro corazón? Por eso, yo sí elijo conscientemente pagar el precio del amor con mi dolor. Ya les voy a contar más adelante mi testimonio, pero en mi caso, si a mí me ofrecieran haber conocido a mi papi durante 10 años, pero
vivir por el resto de mi vida con el dolor de su ausencia o no haberlo conocido, pero que no me duela, yo sigo eligiendo haberlo conocido a pesar del dolor. Y es que nuestra fe nos dice que nuestro corazón está hecho para amar. Y el catecismo reconoce que amar es exponer nuestro corazón, es como desnudar nuestra alma al vacío y a la tristeza cuando perdemos eso que queremos. Pero, y ahí es lo importante de verlo con los ojos de la fe, no solo nos quedamos en el vacío y la tristeza. Lo que también hay que recordar es que a pesar de ese vacío y esa tristeza, el dolor también nos conecta con Dios y con los demás. Y eso es algo que no se dice mucho del duelo. Que el duelo, por supuesto que no es lindo y no pretendo que de aquí salgan queriendo vivir un duelo. Eso no es mi intención, porque el duelo en sí, el dolor, es feo, es incómodo, es doloroso, ¿ya? Pero el problema no es que sea feo, que sea incómodo, que sea doloroso. El problema es que el mundo ha venido como a, a hacernos huir del dolor, ¿sí? No lo vemos como una forma de acercarnos a Dios, lo vemos como mala suerte. Y eso es porque vivimos en una cultura que nos dice que lo feo, lo incómodo y lo doloroso se resuelve. Un ejemplo típico es, si nos salen arrugas, nos ponemos botox. Si se rompe la ropa, nada de coserlo, no. Lo reemplazás por una nueva y la botás. Vivimos en la cultura de lo desechable y donde lo que ya no cumple con cierto placer se resuelve. Y lo que pasa es que llevamos esa misma lógica al duelo. Pensamos que el duelo es un problema a resolver, pero yo les traigo otra perspectiva. El duelo no es un problema que se resuelve. El duelo es una experiencia que se vive. ¿Qué pasa cuando dejamos de ver el duelo como un problema a resolver y lo empezamos a ver como una experiencia a vivir? Es un cambio de 180 grados. ¿Por qué? Porque si yo veo una situación como un problema a resolver, por supuesto que yo me pongo los guantes de boxeo, cierro los puños y le digo, vení, ¿ya? Vení que yo te voy a vencer, yo te voy, yo te voy a derribar, ¿ya? Yo soy fuerte, yo puedo más que tú. Pero el problema es que no podemos más que el dolor. Y llega un punto en que el dolor nos pone de rodillas y nos damos cuenta que la mejor actitud no es verlo como un problema a resolver y no es batallar con el dolor. La mejor actitud es simplemente quitarnos los guantes, abrir las manos y preguntarle al dolor, ¿qué querés de mí? Cuando vemos el duelo como un problema a resolver, tenemos los puños cerrados porque estamos tratando de controlar lo que nos pasa. Y eso es completamente humano. Pero les recuerdo que nosotras vivimos nuestra vida no solamente como seres humanos, la vivimos como hijas de Dios. Y esa es una gran diferencia. Por eso lo que les quiero proponer ahora es que en vez de tratar de luchar contra eso que les duele, ¿qué tal si prueban verlo como una experiencia de vida y se entregan al dolor? Y no al dolor, se entregan a lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones a través del dolor. Imagínense qué pasara con ese cambio de actitud en esa situación. Yo creo que ahí, cuando estamos con las manos abiertas y le entregamos eso a Dios, ocurre algo poderoso y el duelo pasa a convertirse en un maestro de vida. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1500
dice que el sufrimiento puede ayudar a discernir lo que no es esencial en la vida y dirigir nuestro corazón hacia lo que sí es. Y justamente, digamos que teóricamente suena todo muy bonito, pero yo sé que ayuda mucho inspirarnos, ¿verdad? Inspirarnos de otras personas, inspirarnos de santos, inspirarnos de personajes bíblicos. Y yo les quiero contar brevemente la historia de José, José, hijo de Jacob. Eso está en Génesis. Miren, la vida de José, yo creo que José se va a los penaltis con Job. Yo dije, yo quiero un personaje bíblico que vivió un montón de duelos y de verdad que los dos como que se iban como parejo, ¿verdad? Pero les quiero contar un poco más de José, del que casi siento yo no se habla. Y les quiero contar de los duelos de su vida. Al pobre José lo traicionaron sus hermanos, fue vendido como esclavo y lo encarcelaron injustamente. O sea, al pobre le llovió sobre mojado. Y yo me pongo a pensar, seguramente, más de algún día, más de alguna noche, José ha de haber llorado y le ha de haber preguntado a Dios, ¿por qué a mí? ¿Ya? No solamente vivió la traición, sino que además lo vendieron como esclavo y lo encarcelaron injustamente. Pero, ¿por qué elegí a José? Porque José nunca soltó su confianza en el Señor. Y al no soltar su confianza en el Señor, Dios convirtió su dolor en algo más grande. José pasó de ser esclavo a convertirse en el gobernador de Egipto. Y gracias a que él fue gobernador de Egipto, no solo salvó la vida de sus hermanos, sino que salvó a todo un pueblo del hambre. ¿Y saben cómo concluye José? En Génesis 50, versículo 20, dice, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. No fueron las fuerzas de José. Fue José lo único que hizo fue confiar, es estar dispuesto. Y eso es lo que pasa cuando dejamos que Dios transforme nuestro dolor. Quiero aclarar que esta actitud no es mi varita mágica, ¿verdad? No es que de la nada, ¡puc!, todo se vuelve diferente. Esta actitud no cura todo de golpe, es un proceso. Y yo comparo mucho este proceso de duelo y de sanación con un raspón. Seguramente creo que todas las que están aquí son mamás, esa es su característica principal. Y yo quiero que se recuerden cuando sus hijos eran chiquitos. Algo típico de la maternidad, cuando los niños están chiquitos, es que más de algún raspón curaron, ¿sí? O sea, los niños típicamente con la energía que tienen, vienen, se dan un chollón, se raspan y están sangrados. Eso es como una situación típica de la maternidad, ¿sí? Ahora, quiero que pensemos qué hacían cuando su hijo se raspaba. Cuando sus hijos se raspan, yo todavía no he llegado a ese punto de la maternidad, pero creo que ya casi. Pero yo lo he visto en mis sobrinos y en demás niños. El paso a paso es, primero, consolar al niño que está en lágrimas. Pero bueno, con el raspón lo que se hace es limpiarlo. Quizás ponen agua oxigenada para que no se infecte. No, no se pone agua. Mi mami me está haciendo señas. Bueno, le pone agüita. En mi tiempo mi mami me ponía mertiolato, pero creo que eso ya no lo he visto. Ya no se lo pone. Bueno, han cambiado los tiempos. No sé cuáles son las nuevas indicaciones, pero lo que les quiero decir es que por lo menos se limpia el raspón para que no hayan piedritas, no hayan suciedad y se cura un mínimo, ¿vea? Quizás una cremita o algo así. Con eso, ustedes no sanaron el raspón. El raspón ahí sigue, ¿sí? Ustedes lo que crearon fueron las condiciones para que el cuerpo del niño
a su tiempo, pueda hacer todos los procesos que necesite para sanar desde adentro hacia afuera y que eventualmente eso sea una cicatriz. ¿Por qué les he hecho este ejemplo de maternidad del día a día? Porque lo mismo es en nuestro duelo. Veamos eso que duele como un raspón en el alma. No nos corresponde a nosotras sanar. Quien sana va a ser Dios. Pero lo que sí nos corresponde a nosotras es crear las condiciones para que Dios haga la obra en nuestra vida. Es un poco, así como ponemos, bueno, ya me dijeron que agua oxigenada no, pero agüita, cremita y limpiamos y todo. Lo mismo es con nuestra alma. Dios sana, pero nosotras, nuestra responsabilidad es preparar el terreno para que Él sane y transforme el dolor en esperanza. ¿Cómo hacer eso? Yo les quiero compartir, no hay una receta mágica, pero hay cosas que sí ayudan, ¿sí? Y yo les quiero compartir tres prácticas que son importantísimas para preparar el terreno. Número uno es hacer un inventario de pérdidas, ¿sí? No sé aquí quién tiene negocio, em, pero bueno, veo a Carmen María, yo recuerdo que tiene un salón, me imagino que Carmen María cada cierto tiempo ve cuántos champús tiene, ve cuántos acondicionadores tiene, ve todos los productos, vea, y eso pasa así en cada tienda. Y lo mismo tenemos que hacer con nuestro corazón. Hagamos un inventario de las cosas que hemos perdido. Un poco las preguntas que le hacía ahora. ¿Qué le duele al corazón? Y hacer una lista y nombrar lo que duele, porque lo que no se nombra no se puede sanar. Y lo que pasa es que andamos por la vida así puras hormigas ajolotadas de una cosa a otra, de que el trabajo, que los nietos, o que el cumpleaños, o que el evento, o que una cosa tras otra. Y qué bueno, vea, porque significa que hay mucha actividad, pero también es importante tomar una pausa, ver hacia adentro y preguntarnos qué es eso que duele en nuestra vida. Una vez lo hayamos identificado, hayamos hecho ese inventario de pérdidas, vamos a narrar nuestra historia. Narrar nuestra historia es contar nuestra historia, es hablar con alguien que sepa escuchar, es orar y decírsela a Dios en el Santísimo, cómo hemos vivido eso desde nuestro punto de vista. Es escribir nuestra historia, es dar testimonio, porque así como lo que no se nombra no se sana, lo que no se habla no se sana. Y la narrativa es súper importante para preparar el terreno, porque tenemos que reconocer que eso que duele sucedió en nuestra vida. Y como tercer punto es tomar decisiones que ayuden. En mis consultas, la pregunta número uno que tengo, no, quizás la número uno no, pero una pregunta muy frecuente que tengo es, ¿eso está bien o está mal en mi duelo? ¿Que haga esto está bien o está mal? Y yo explico que en el duelo no se trata de buscar si está bien o está mal, se trata de buscar si me ayuda o no me ayuda. Tomemos decisiones que nos ayudan. Y como católicas ya sabemos cuáles son las decisiones que nos ayudan. Acercarnos a Dios, vivir una vida en comunidad, venir aquí cada sábado, cada 15 días a las actividades de las predilectas, a llenar nuestro corazón, a tener recursos que nos fortalecen y que nos hacen recordar que no solo somos seres humanos, sino que somos también hijas de Dios. Entonces, esos son tres puntos que nos ayudan a preparar ese terreno de la sanación. Hacer un inventario de las pérdidas, narrar nuestra historia y tomar decisiones que nos ayudan. Ahora, el dolor en sí solo no se convierte por acto de magia en esperanza. Porque contrariamente a lo que se dice ahí, que el tiempo lo cura todo, eso es mentira. El tiempo no lo cura todo. Lo que hacemos con el tiempo cura todo. Y parte de
hacer con el tiempo es lo que dejamos que Dios haga en nuestro corazón, porque solo Dios puede sanar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de abrirle el espacio. En Romanos 5, versículo 3 al 5, encontré la cita que respalda y que confirma que el dolor se puede transformar en esperanza. Y se las leo a continuación. Romanos 5, del 3 al 5 dice, nos alegramos aún en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia. La paciencia, firmeza de carácter. Y la firmeza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se fijan, es toda una cadena, es todo un proceso. No es una varita mágica que el dolor se transforme en esperanza, no. Es el sufrimiento que produce paciencia, la paciencia produce firmeza de carácter, la firmeza de carácter se transforma en esperanza. Y la buena noticia es que no es una esperanza cualquiera. No es un falso optimismo de esas que muchas veces leemos en redes sociales, de que tú puedes y de que todo es lindo. No, es una esperanza profunda. Es una esperanza en la que sabemos que Dios es quien ha llenado nuestro corazón y que trasciende. Muchas dijeron que estar vivas es básicamente como ganarse el cielo, de ay, justamente esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y justamente según nuestra fe, em, el camino, digamos, para transformar el dolor en esperanza, número uno, es unir nuestro dolor a la cruz de Cristo. Cuando vemos la cruz y cuando em, meditamos en la pasión y en la muerte de Cristo, el sufrimiento tiene un sentido nuevo, porque sabemos que Él murió en la cruz por nosotros y por todas esas situaciones que nos duelen, incluyendo la que tienen en mente ahorita y la que escribieron en su papel. Número dos, hay que recordar también la esperanza de la resurrección. Después del Viernes Santo, la historia no se quedó ahí. Hubo un tiempo de espera, hubo un tiempo de llanto, hubo un tiempo de duelo, de dolor, pero a los 3 días vino la Pascua. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Y quizás esos sufrimientos y ese dolor no vamos a ver la Pascua en esta vida, ojalá que sí, pero nuestra fe nos dice que va a haber una Pascua el día que nosotras nos ganemos el cielo. Entonces recordemos que nuestra esperanza es mucho más grande de la que el mundo nos dice. Número tres, cómo Dios transforma nuestro dolor en esperanza. Tenemos que dejar que el amor nos purifique. Yo les decía al principio de esta charla que, que yo no me dedico a escuchar historias de dolor, sino que me dedico a escuchar historias de amor. Y yo creo que si nos duele es porque en algún punto amamos. Y el dolor, una vez más, es el precio a pagar por el amor. Y si lo vemos así, yo creo que Dios permite que tengamos corazones más compasivos y corazones más empáticos con otras personas. Y finalmente, número cuatro, cómo transformar nuestro dolor en esperanza. Recordemos que la fuerza no viene de nosotras, la fuerza viene del Espíritu Santo. Justamente esta semana recibí a alguien con mucha fe pasó un momento muy duro al que le decían, yo no sé cómo ha sido tan fuerte. Y ella decía, yo tampoco sé cómo he sido tan fuerte. Y justamente es porque la fortaleza no viene de nuestra humanidad, no viene de nosotras. Nuestra fortaleza viene del Espíritu Santo. Y todo esto yo se los cuento no porque, no porque sea tanatóloga, no porque estudié esto, no porque vivo de esto, sino que se lo cuento porque yo sé que esto es real. Yo creo que el dolor se puede transformar en esperanza porque
de alguna forma yo lo viví y yo creo que al final mi testimonio de vida es ese, que el dolor se puede transformar en esperanza. Les contaba que pues yo me dedico a escuchar personas que están viviendo duelos, pero quiero contarles un poco más de mi vida para empezar a concluir. Como me presentó Cristi, yo soy la cuarta de cuatro hijos y pues yo crecí en una familia unida, con mucho amor, una familia, diría, entregada a las cosas del Señor. Y a mis 10 años se me dio la oportunidad de irme a un viaje a Francia, del otro lado del mundo, con el colegio. Y a los 3 días de estar allá, llegó mi hermana mayor y me dijo una noticia que partió mi vida en dos. Para mí hubo un antes y un después de ese momento. Y recuerdo que me dijo, Dios se llevó a papi al cielo. Mi papi murió mientras yo estaba en Francia de una forma repentina. A él le dio un infarto fulminante y créanme que nadie veía venir eso. Nadie, nadie. Y justamente murió tan de forma repentina que claro que el proceso y el shock es genuino, ¿verdad? Y bueno, yo me regresé. Al mes siguiente yo cumplí 11 años. Y ese solo fue el inicio de todo un proceso de duelo. Y yo en ese punto no fui ni a psicólogos ni tanatólogos, ¿ya? Pero tuve mi fe y crecí en comunidad. Y justamente les cuento esto porque el año pasado yo me certifiqué como tanatóloga. Y una de las tareas que tuve fue explicar cómo había pasado yo mis duelos. Y al pensar en cómo pasé yo mis duelos, yo dije, no tuve ayuda profesional, pero logré trascender ese dolor. La pregunta fue, ¿cómo le hice? ¿Verdad? ¿Cómo logré trascender el dolor y hacer de este dolor mi vocación? Y las imágenes que se me venían a la mente eran de personas que oraban por mí, eran de asambleas a las que iba con mi mami, era de rosarios que yo oraba con unos tíos en el cementerio, era cuando yo me iba a la cama de mi mami, me ponía a llorar y ella siempre me respondía con una cita bíblica. Y también una imagen que les quiero compartir que fue parte de mi proceso de sanación, que se me venía a la mente, era ver a mi mami llorar. Yo sé que cuando como mujer uno vive un dolor, digamos, reflejo primario es que no me vean llorar. Yo quiero que me vean fuerte y yo no quiero que me vean débil, ¿verdad? Yo los quiero proteger del dolor, ¿sí? Pero ahorita que veo en retrospectiva, creo que mi mami no pensó eso y gracias a Dios que no pensó eso, porque al verla llorar, yo no vi a una mamá débil. Y claro que uno a los 10 años ver eso asusta un poco, pero lo que yo vi fue que a pesar de esa tristeza, a pesar de ese dolor, ella luego logró transformarlo en algo más. Y yo vi un testimonio de que realmente el dolor se puede transformar en esperanza. Y para mí no es, yo dijera eso aunque mi mami no esté enfrente, ¿ya? Pero creo que el ver el testimonio de mi mami es lo que a mí me hizo creer firmemente en que ese dolor se iba a transformar en esperanza. Porque aprendí que la verdadera fortaleza de una mujer está
en atreverse a ser auténtica y vivir tal como queremos vivir nuestras emociones. Y enseñar que la tristeza también forma parte de la vida y que a pesar de que vemos a mamá llorar, mamá va a tener la suficiente fortaleza y la suficiente sabiduría de trascender en ese dolor. Les quería compartir eso, que las lágrimas de mi mami también fueron parte de la sanación y de cómo yo vi en ella que Dios es el que sana, porque yo sabía que ella estaba asustada con, con tres hijos en casa, una allá afuera, ¿verdad? Pero no me puedo imaginar esa preocupación, ¿verdad? De sacar adelante toda una familia. Pero yo vi que lo logró y yo supe que las fuerzas no venían de ella, sino que venían de Dios y ella se dejó fortalecer por toda una comunidad. Y justamente con ese, quizás en ese momento, mientras lo vivía, claro, a los 11 años y a los 15, en todo lo que duró mi duelo, yo hubiera sido incapaz de decirles, ah, sí, esto fue lo que me ayudó. Pero mientras hacía esa tarea para certificarme, yo me di cuenta que porque vi el testimonio de mi mami, entendí que el dolor se puede transformar en algo más grande y me abrí a esa posibilidad de que mi dolor se transformará en lo que ahora es mi vocación, que es acompañar a los otros en duelo. Y ahora puedo decir con la certeza que Dios es el que transforma ese dolor en esperanza. Así que ese es un poco de mi testimonio, del motivo que me lleva a hablar con cierta autoridad lo que hoy les he compartido. Pero lo que yo quiero que se lleven de esta charla es que seguramente lo que les duele no estaba en sus planes. Seguramente no formaba parte de lo que ustedes le pedían a Dios. Y seguramente no es justo. ¿Ya? Uno siente que el dolor que le pasa a uno no es justo, pero aunque no esté en tus planes y no sea justo al final, es tu historia y es. Así que lo que yo les quiero transmitir es que dejemos de luchar, dejemos de ver ese dolor como un peso muerto y empecemos a abrirnos a esa voluntad de Dios, a abrirnos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque con Dios nuestra historia puede dar frutos. Así que yo les invito ahora a decirle, Señor, toma mi dolor y transformarlo en esperanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios, me siento bien partícipe de la charla esta mañana. Miren, mis hermanas, y fíjense que las predilectas nace de ese dolor que se transformó en esperanza. Y gracias a ese dolor, no sé si se dice gracias a ese dolor o por ese dolor, surge este taller que ya lleva más de 15 años al aire, así que todo sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero eso es transformar el dolor en esperanza, así como la Nati transformó su dolor en su profesión. Así que siempre hay esperanza, el dolor no es eterno, como yo les he dicho muchas veces, todo pasa, nada es para siempre y esto tampoco va a ser para siempre. Así que dejémonos alcanzar por Dios, dejemos que sea Dios el que sane ese dolor, el que transforme ese dolor, no se sana el dolor, el que transforme ese dolor en esperanza para que nosotras podamos vivir siempre arriba de las circunstancias. Gracias, Nati. Yo sé que es un tema nuevo, es un tema a descubrir, es un tema de empezarlo a poner en práctica. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? La pregunta que te hicieron en tu certificación es qué ha sido ese dolor
que has recibido tú en tu vida, hacer una memoria de qué es lo que te duele en tu vida para poder empezar de ahí y poder empezar a trabajar con las herramientas que esta mañana hemos escuchado. Así que es un tema muy profundo, es un tema muy extenso, es un tema esperanzador, no tengo otra palabra. Así que gracias por tu amor, por tu tiempo, por tu dedicación. Así que primero Dios, el otro año les vamos a presentar un pequeño taller de cómo sanar la ausencia. Así que oren mucho por ese taller porque ahorita está en el tintero, ¿verdad? Como para que nosotras seamos ayudadas por eso. Mis hermanas, dentro de 15 días tenemos el 4 de octubre, vamos a vivir nuestro Rosario Viviente. Recordemos que el mes de octubre es el mes de la Virgen, así que las predilectas le dedicamos eh, este mes a ella. Así que les pido que dentro de 15 días, el 4 de octubre, nos unamos vía Zoom, va a ser vía Zoom, para que podamos vivir ese rosario. Así que gracias, gracias, gracias a todas por haberse conectado, gracias a todas por haber hecho esta hora, la más importante de su sábado, para escuchar lo que Dios quería para ustedes y, y, y espero verlas a todas el 4 de octubre. Ana Mercedes, ya vi que estás por ahí para que logre cerrar la reunión, por favor. ¿Estás? Ana Mercedes. Ay, perdón, es que no podía poner el micrófono. Bueno, nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, mi Señor, te damos gracias. Te damos gracias por ese don de la vida, sobre todo por escuchar a Nati en esta mañana, Padre Celestial, hablarnos que siempre de ese dolor hay una esperanza. En tu Señor, conoces los corazones de cada una de nosotros, sabes los dolores en los cuales hemos vivido, Señor, y hemos podido ahora entender que a través de ese dolor hay una esperanza. Que tú a todas estas predilectas tuyas, mi Señor, nos has dado la fortaleza, la fe y la esperanza para salir adelante y sacar a nuestros hijos adelante. Te doy gracias, Padre Celestial, porque ahora entiendo que solamente a través de ti tú nos has ayudado y a través de ti hemos conocido una comunidad de amor, de fe y de esperanza, mi Dios. En esta mañana, mi Dios, te quiero entregar cada una de nuestras enfermedades, especialmente para que Cristi ya pueda recuperar sus movimientos de cadera y que esa infiltración que le hicieron en días pasados den el resultado esperado. Por el hijo de Luchi, Alex, para que esa infección, esa bacteria salga de esa rodilla y logre la sanación por nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, Madre Santísima, no te podemos dejar fuera porque este día es también dedicado a ti. Acompáñanos siempre, intercede siempre por todas nosotras. Ayúdanos a ver esa grandeza de tu Hijo amado como tú la conociste. Tómanos siempre de nuestra madre y llévanos a Cristo Jesús. Toda esta oración te la entrego a ti, mi Dios Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bajo la intercesión de María Santísima. Amén. Que Dios me las bendiga. Gracias, Nati. Feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Amén. Gloria a Dios. Toda la gloria sea siempre para Dios, ¿verdad? Así Amén. que gracias, mis hermanas. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Mediten sobre lo que escuchamos esta mañana. Hagámoslo vida, así para fortalecer nuestro espíritu y nuestro corazón. Amén.